estás bromeando, ¿verdad? Mi voz se quebró mientras observaba el estado de cuenta en mi teléfono. Cada centavo que había pasado años ahorrando para el pago inicial de mi casa se había ido. ¿Dónde está mi dinero? María, mi madre, ni siquiera levantó la vista de su taza de café. Oh, relájate, Juliana, dijo con desprecio. Fui a algo importante. Casi me ahogo, pero todo se fue. ¿A dónde se fue? Miró a Greg, mi padrastro, sentado junto a ella con una sonrisa satisfecha, girando su taza como si estuviéramos charlando sobre cualquier cosa. La fiesta, dijo, como si acabara de explicar dónde estaban las llaves del auto. Necesitábamos un poco más para hacerlo especial. ¿Usaste mis ahorros para pagar tu fiesta de aniversario? Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. No tenías derecho, dije con dificultad, tratando de mantener la calma. Greg soltó una risa burlona y, finalmente, intervino. Nosotros, tus padres, dijo, reclinándose en su silla. No te debemos nada, Juliana, aprende a compartir. Mi nombre es Juliana y, desde que tengo memoria, mi madre y mi padrastro me han tratado como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Mi padre murió cuando tenía 12 años, dejando no solo un vacío en mi vida, sino una herencia modesta que él esperaba que me ayudara a avanzar en la vida. Confió en que María lo manejaría hasta que tuviera la edad suficiente para usarlo de manera responsable. En lugar de eso, lo trató como una alcancía familiar. Durante años me quedé callada, permitiendo que pequeñas infracciones pasaran desapercibidas. No dije nada cuando ella recurrió al fondo para emergencias o lo usó para pagar la deuda de tarjeta de crédito de Greg, pero esta vez era diferente. No se trataba de un par de cientos de dólares aquí y allá. Era casi todo mi pago inicial, 25,000 pesos gastados en decoraciones, catering y un lugar demasiado caro solo para presumir ante sus amigos. No solo estaba enojada, estaba desconsolada. Había trabajado tan duro para ahorrar ese dinero, tomando turnos extra, saltándome vacaciones, incluso viviendo en un departamento más pequeño solo para ahorrar. Ahora, en un movimiento egoísta, se habían llevado todo. Lo quiero de vuelta, dije, tratando de mantener mi voz firme. Me vas a pagar cada centavo. María puso los ojos en blanco y dejó la taza con un tintineo. No seas tan dramática, Juliana. No es como si estuvieras sin hogar. Siempre puedes ahorrar más. No se trata de eso, le respondí, el enojo brotando de mí. Se trata del hecho de que me robaste ese dinero, que era mío. Greg sonrió, claramente disfrutando del espectáculo. Técnicamente, el dinero era de tu padre, y somos tus padres. Somos los que decidimos qué es lo mejor para la familia. La palabra familia me golpeó como una bofetada. Durante años la habían usado para justificar todo, desde pedir dinero prestado sin preguntar hasta desestimar mis sentimientos cada vez que cruzaban la línea. Pero esto no era familia, esto era un robo. No voy a dejar que esto pase, dije, con la voz temblorosa por la rabia. Haz lo que tengas que hacer, dijo María, encogiéndose de hombros mientras tomaba su café, como si no acabara de arrebatarme mis sueños. Pero no esperes que nos disculpemos. Hicimos lo que era necesario. Salí de su casa ese día temblando, el aire en mis pulmones lleno de frustración. Elena, mi mejor amiga, fue la primera persona a la que llamé. Le conté toda la historia mientras caminaba de un lado a otro por mi pequeño apartamento, dejando que la realidad de lo que había sucedido se hundiera en mí. Son increíbles, dijo Elena, su voz llena de incredulidad. ¿Cómo pueden pensar que esto está bien? Porque no les importa, respondí con amargura. Nunca les importó, para ellos. Solo soy un plan de respaldo, algo que usar cuando les convenga. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Aún no tenía una respuesta. Una parte de mí quería gritarles hasta que entendieran cuánto me habían lastimado. Otra parte solo quería meterme en la cama y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero la parte más fuerte, la que mi papá me había enseñado a levantar, la que me empujaba a ponerme de pie por mí misma, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Voy a recuperar mi dinero, dije con voz firme, incluso si eso significa llamar a la policía. Cuando colgué con Elena, mi ira se había transformado en determinación. No iba a dejar que esto pasara. No esta vez. Mis padres, María y Greg, habían cruzado una línea que no podían deshacer. Y yo había terminado de jugar el papel de la hija obediente que se quedaba callada por el bien de la familia. Me habían robado. Era hora de que hubiera consecuencias. A la mañana siguiente, llamé al banco para confirmar lo que ya sabía. María había accedido a mi cuenta de ahorros utilizando una antigua autorización conjunta. De alguna manera, me había convencido de que la guardara por si acaso.
Transfirió hasta el último centavo 2 semanas antes de la fiesta, sin intención de decirme nada. Eso no es legal, ¿verdad? Le pregunté al gerente del banco, con la voz temblorosa pero firme. Es un área gris, admitió, su tono cauteloso, dado que era una cuenta conjunta. Técnicamente tenía acceso, pero dadas las circunstancias, vale la pena buscarlo legalmente, especialmente si los fondos estaban destinados para ti. Gracias, dije, anotando los detalles que me dio. Me pondré en contacto. Mi siguiente llamada fue a Chloe, una abogada que Elena me había recomendado. Esa tarde, mientras tomábamos café, le expliqué todo, la cuenta de ahorros, el dinero robado y la respuesta sin disculpas de María. Chloe escuchó atentamente, su bolígrafo volando sobre su bloc de notas mientras yo hablaba. Esto no es solo poco ético, es potencialmente criminal, dijo cuando terminé, incluso con acceso conjunto. Hay límites sobre lo que se puede hacer con esos fondos, especialmente si puedes probar que estaban destinados específicamente para ti. Asentí con la cabeza, y por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, la esperanza volvió a mi vida. Entonces, ¿cuál es mi próximo paso?, pregunté. Primero, presentaremos un informe a la policía, estableceremos un registro documental, dijo Chloe, y luego redactaremos un documento formal exigiendo el reembolso. Si se niegan, que algo me dice que lo harán, podemos escalar a una acción legal. La idea de involucrar a la policía me revolvió el estómago, pero al pensar en las horas extras que había trabajado, las vacaciones que me salté, los sacrificios que había hecho para ahorrar ese dinero, mi determinación se endureció. María y Greg pensaban que podían pisotearme solo porque eran mis padres. Era hora de demostrarles que estaban equivocados. Presentar el informe policial fue una mezcla de estrés y extraña liberación. Sentada frente al oficial en la estación, le conté toda la historia, mostrándole las copias del extracto bancario que Chloe me había ayudado a reunir. Entonces, ¿su madrastra accedió a su cuenta sin su consentimiento y usó el dinero para gastos personales?, preguntó el oficial. Sí, respondí con firmeza. Lo usó para pagar una fiesta. No supe nada hasta después del hecho. El oficial asintió, tomando notas. Esto cae bajo el uso no autorizado de fondos. Dadas las circunstancias, abriremos un caso y haremos seguimiento con tus padres. Querrás avisar a tu abogado para que pueda coordinar por su parte. Cuando salí de la estación, no pude evitar sentir una pequeña punzada de satisfacción. Por primera vez, no estaba dejando que se salieran con la suya. Las consecuencias comenzaron 2 días después, cuando María me llamó. Su voz estaba tensa por la ira. ¿Qué diablos es esto?, exigió. ¿La policía simplemente apareció preguntando por tus preciados ahorros? Exactamente lo que parece, respondí con calma. Me robaste, y ahora estás lidiando con las consecuencias. ¿Robaste?, se burló. No seas ridícula, Juliana, somos familia. Ese dinero era para todos nosotros. No, no lo era, le respondí. Era para mí, mi papá me lo dejó, y tú no tenías derecho a tocarlo. Greg intervino desde el fondo con su voz llena de sarcasmo. Oh, vamos, no me digas que te tomas esto en serio. ¿Qué vas a hacer? ¿Llevarnos a los tribunales? Sí, tengo que hacerlo, respondí, tratando de mantener la calma. Ustedes se buscaron esto. María soltó una risa amarga. Estás siendo dramática. ¿De verdad crees que esto te llevará a algún lado? Ya veremos, respondí antes de colgar. Mientras tanto, Chloe estaba trabajando tras bambalinas para preparar el siguiente paso. Ya había enviado una carta de demanda formal a María y Greg, detallando la cantidad que debían y dándoles una fecha límite para pagarlo. Como era de esperar, lo ignoraron. Están redoblando la apuesta, dijo Chloe durante una de nuestras reuniones. Y eso es exactamente lo que queremos. Cuanto más resistan, peor se verán si esto llega a los tribunales. ¿Y si se niegan por completo?, pregunté. Entonces escalamos, respondió Chloe sin dudar. Pero no te preocupes, estás en una posición fuerte. Entre el informe policial, los registros bancarios y el testamento de tu padre, tenemos más que suficiente para respaldar tu caso. Su confianza me dio fuerza. Por primera vez en años, sentí que tenía la ventaja. María y Greg siempre me habían tratado como si fuera impotente, pero ahora estaba demostrando que no lo era. La gota que colmó el vaso fue cuando Greg publicó una foto petulante de su fiesta de aniversario en las redes sociales, con un mensaje agradeciendo a amigos y familiares por hacer que la noche fuera tan especial. La imagen de él levantando una copa de champán junto a María, con su vestido de diseñador alquilado, me hizo hervir la sangre. Todavía estaban celebrando su victoria, felices e inconscientes de lo que se les venía.
Disfrútalo mientras dure, murmuré para mí misma, guardando la foto como evidencia. Cuando se lo mostré a Chloe más tarde ese día, ella sacudió la cabeza y sonrió levemente. Están haciendo esto demasiado fácil, dijo. Asegurémonos de que ese brindis con champán sea uno que nunca olviden. Una semana después, las consecuencias finalmente llegaron a su punto crítico. Estaba sentado en la mesa de mi cocina tomando café cuando sonó mi teléfono. Era Chloe. Ya los han atendido, dijo con voz nítida de satisfacción. La carta de demanda ahora es oficialmente parte del expediente y la policía está con un aviso formal de investigación en marcha. Me recliné en la silla, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. ¿Cómo crees que reaccionarán?, pregunté. Oh, entrarán en pánico, dijo Chloe con certeza. Y cuando las personas entran en pánico, o duplican la apuesta o se derrumban, de cualquier manera, ganamos. Esa misma tarde, María me llamó. Su tono era frenético y defensivo. Juliana, ¿qué estás haciendo?, exigió. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? ¿Vas a poner a tu propia familia en el sistema legal por un pequeño malentendido? Respiré profundamente, manteniendo la calma. No fue un malentendido, María, me lo robaste. Y si pensabas que iba a dejarlo pasar, te equivocaste. No robamos nada, gritó ella. Estábamos aburridos. Era para la fiesta. Deberías estar orgullosa de que podamos celebrar como familia. No pude evitar reírme. El sonido amargo y afilado. ¿Celebrar?, repetí. ¿Quieres decir hacer alarde de mi dinero frente a tus amigos mientras yo estoy aquí luchando por reconstruir mis ahorros? No, María, eso no es familia, eso es egoísmo. Greg le arrebató el teléfono, y su voz rebosaba condescendencia. Estás sacando esto de proporción, niña. Nadie se pondrá de tu lado en esto. Nosotros, tus padres, nos hemos sacrificado por ti. ¿No crees que nos debes un poco de gratitud? Gratitud, mi voz se quebró. La ira brotó de lo más profundo de mí. ¿Por qué? ¿Por tomar lo que no era tuyo? ¿Por burlarte de mí cuando te pedí que me lo devolvieras? No, Greg. Lo único que te debo es responsabilidad. Y créeme, vas a recibirla. Esa misma noche, la policía llamó a su puerta. Chloe me había advertido que no esperara fuegos artificiales. No fue un arresto, solo una investigación formal. Pero no pude evitar imaginar sus caras mientras los oficiales explicaban la gravedad de la situación. Seguramente, María me llamó de nuevo. Esta vez, su tono era completamente diferente. Juliana, por favor, dijo con voz temblorosa. No necesitabas traer a la policía a esto. Podemos hablar de ello, encontrar algo que resolver. Intentamos hablar, le recordé. Te reíste en mi cara y me dijiste que lo superara. Ahora esto ya está fuera de mis manos. Su voz se quebró. Esto podría arruinarnos. ¿De verdad quieres hacerle esto a tu propia madre? La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Tu propia madre, como si no hubiera arruinado ya la confianza entre nosotros, como si sus acciones no dejaran claro que le importaban más las apariencias que yo. No te lo hice yo, dije en voz baja, te lo hiciste tú misma. Una semana después, estábamos sentados uno frente al otro en una mesa de mediación. Chloe estaba a mi lado, su presencia firme y reconfortante mientras María y Greg se movían inquietos en sus sillas. Ahora se veían diferentes, menos presumidos, más inseguros. La realidad de su situación finalmente comenzaba a hundirse en ellos. El mediador, una mujer de mediana edad tranquila, observaba en silencio. El mediador comenzó la sesión. Estamos aquí para discutir el uso no autorizado de la cuenta de ahorros de Juliana y determinar una resolución apropiada. Juliana, ¿te gustaría comenzar? Asentí con la cabeza, mi voz firme mientras exponía los hechos. El dinero estaba destinado al pago inicial de una casa. Pasé años ahorrándolo, pero María y Greg vaciaron la cuenta sin mi conocimiento y lo usaron para pagar una fiesta. Cuando les pedí que me devolvieran el dinero, se negaron y se burlaron de mí. Estoy aquí para conseguir lo que es mío. María intentó interrumpir, pero el mediador levantó una mano. Tendrás tu turno, señora Grant, dijo con calma. María se hundió de nuevo en su silla, su rostro tenso de ira. Cuando le llegó su turno, la voz de María era temblorosa pero defensiva. No queríamos hacer daño, solo pensamos que era mejor para la familia celebrar. Juliana es joven, tiene tiempo para ahorrar más. No nos dimos cuenta de que ella llegaría tan lejos. ¿No te diste cuenta?, interrumpió Chloe con voz firme. Vaciaste su cuenta sin permiso y luego desestimaste sus preocupaciones. Eso no es un malentendido, es un robo. Greg abrió la boca para discutir, pero una mirada severa del mediador lo hizo callar. Manténganse en los hechos, les dijo.
El mediador se volvió hacia ellos, con tono neutral. Según las pruebas, está claro que los fondos estaban destinados para el uso de Juliana. Señora Grant, señor Grant, tienen dos opciones: reembolsar el monto total de inmediato o enfrentar una demanda civil, posiblemente acompañada de cargos penales. La cara de María se puso roja y su compostura se quebró. No tenemos ese tipo de dinero tirado por ahí, espetó. Lo gastamos en la fiesta. Entonces tendrán que encontrar una manera de pagárselo, respondió el mediador con firmeza. Si no, procederemos con la acción legal. Hubo un momento de silencio. Luego Greg se inclinó hacia adelante, su voz baja. ¿Qué pasa si aceptamos un plan de pago? Chloe levantó una ceja. Eso es un comienzo, dijo, pero Juliana tiene la última palabra. Los miré, y ya no vi a las figuras intocables de autoridad que siempre habían intentado ser. Ahora solo veía a dos personas egoístas tratando de evitar las consecuencias de sus acciones. Un plan de pago está bien, dije finalmente, pero lo quiero por escrito, y si se olvidan de un solo pago, el trato se cancela. Asintieron de mala gana, su bravuconería completamente desaparecida. Cuando salimos de la sala de mediación, Chloe puso una mano en mi hombro. Lo hiciste bien, dijo. Ellos no olvidarán esto, y yo tampoco. El acuerdo de mediación se firmó ese mismo día. Cuando salí del edificio, sentí que se me quitaba un peso del pecho. Ya no se trataba solo del dinero, aunque recuperarlo fue un alivio. Se trataba de defenderme. Por años, había permitido que María y Greg se aprovecharan de mí, convenciéndome de que era más fácil permanecer en silencio. Pero esta vez no. Esta vez les hice afrontar las consecuencias, y no pudieron escabullirse. Chloe me recibió en la puerta con una copia del acuerdo. Harán pagos mensuales directamente en tu cuenta, dijo, dándome una sonrisa orgullosa. Si se olvidan de uno, estamos listos para presentar una demanda. Gracias por todo, Chloe, le dije. No podría haber hecho esto sin ti. Lo hiciste tú, respondió ella. Solo me aseguré de que el sistema funcionara para ti. El primer pago llegó una semana después, aunque no fue el monto completo. Ver incluso una fracción de mis ahorros nuevamente en mi cuenta fue como un bálsamo para mi alma. Esa noche, Elena vino a celebrar, trayendo comida para llevar y una botella de vino. Nunca más dejes que nadie te pisotee, dijo, levantando su copa. Finalmente te defendiste. Respondí, chocando los míos contra los de ella mientras hablábamos. Me di cuenta de cuánto había cambiado en las últimas semanas. Durante tanto tiempo, había puesto las necesidades de María y Greg por delante de las mías, convenciéndome de que las obligaciones familiares debían superar mis propios sentimientos. Pero esta experiencia me había demostrado que los límites no solo eran importantes, sino que eran necesarios. Si yo no protegía mis propios intereses, nadie lo haría. María me llamó unos días después. Su tono era vacilante, inusualmente moderado. Juliana, quería registrarme, dijo, como si no hubiéramos estado atravesando una batalla legal. Dejé que sus palabras quedaran flotando en el aire por un momento antes de responder. ¿Se trata de los pagos?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. No, dijo rápidamente. Solo quería ver cómo estabas. No le creí ni por un segundo. No llamaba por preocupación, sino porque no sabía cómo manejar la nueva dinámica entre nosotros. Por primera vez, no podía manipularme ni hacerme sentir culpable para que le diera lo que quería. Estoy haciendo bien, dijo, y agregó que esperaba el próximo pago a tiempo. Hubo una pausa, y luego suspiró. Somos familia, Juliana. Espero que algún día puedas perdonarnos. No respondí. Ese perdón estaba demasiado lejos, y no era algo que ella pudiera exigir solo porque le convenía. Tengo que irme, dije, colgando antes de que pudiera decir algo más. En las siguientes semanas, comencé a reconstruir no solo mis ahorros, sino también mi sentido de mí misma. Ajusté mi presupuesto, hice algunos turnos extra y me concentré en el futuro. El sueño de comprar mi propia casa seguía vivo, y aunque los pagos de María y Greg no eran suficientes para cubrir todo, al menos eran un comienzo. Cada vez que un pago llegaba a mi cuenta, se sentía como una pequeña victoria, un recordatorio de que había tomado el control de mi vida. No se trataba de venganza, sino de justicia, de demostrarme a mí misma que era más fuerte que las personas que intentaron aprovecharse de mí. Meses después, mientras me desplazaba por las listas de bienes raíces, sentí un destello de esperanza que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Mis ahorros estaban creciendo de manera constante, en parte debido a mi propio esfuerzo, y con la ayuda de los pagos de María y Greg, aunque el proceso fue más lento de lo que había planeado. El objetivo de comprar mi propia casa estaba nuevamente a mi alcance.
Sonreí mientras marcaba como favorito un listado de una casa pequeña pero encantadora en las afueras de la ciudad. No era lujosa, pero era mía, o al menos lo sería pronto, y esta vez nadie me la quitaría. María y Greg continuaron con los pagos, aunque no sin quejas ocasionales. Intentaron negociar cantidades más bajas, citando dificultades financieras, pero Chloe siempre cerraba esos intentos. Los términos eran claros, cualquier desviación resultaría en una acción legal inmediata, así que no tuvieron más remedio que cumplir. No escuché mucho de ellos, lo cual estaba bien para mí. Cuando María llamaba, generalmente era con el pretexto de verificar cómo estaba, aunque su verdadero motivo siempre estaba claro. Hemos aprendido la lección, dijo una vez, con la voz tensa. Espero que podamos superar esto algún día. No me molesté en endulzar mi respuesta. Seguir adelante comienza contigo asumiendo la responsabilidad, María, y eso significa terminar lo que comenzaste. Hubo un silencio al otro lado antes de que murmurara un brusco adiós. Colgué, sin sentirme culpable por primera vez. No me esforzaba más en hacer que alguien se sintiera mejor a mis expensas. Fue liberador. Elena y yo celebramos mi progreso una noche, mientras chocábamos las copas durante la cena. Ella dijo, sabes, nunca te había visto así, tan segura de ti misma, te queda bien. Gracias, le respondí, sonriendo. Supongo que finalmente me di cuenta de que defenderme no me hace una mala persona, solo me hace sentir mejor. Tú y yo somos increíbles, dijo con un guiño. Nos reímos, y por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La traición, la ira, la lucha, todo había valido la pena, no solo para recuperar mis ahorros, sino para recuperar mi respeto propio. Unas semanas después, pasé por la casa que había marcado como favorita. Aparqué al otro lado de la calle, imaginándome dentro, llenándola con mis cosas, mi vida, mi futuro. No era solo una casa, era un símbolo de todo lo que había logrado. Había trabajado mucho y superado todo lo que había tenido que enfrentar. Mientras estaba allí, pensé en mi padre, quien había trabajado tan duro para mantenerme y asegurarme una base sobre la que construir. María y Greg habían intentado quitármelo, pero no lo habían logrado. Sabía que mi padre estaría orgulloso, no solo de la casa que pronto tendría, sino de la fuerza que había ganado. Me encontré a mí misma, respiré profundamente y sonreí. Esta era mi vida, y finalmente era mía para construirla.